gusto saludarles en esta mañana de domingo 20 de septiembre. Como que hay esa sensación de que bendito sea Dios, ya pasó el 19, ¿verdad? No deja después de las dos experiencias previas que tuvimos en México, dejarnos una huella, pero al Señor gracias, pues estamos bien, estamos contentos, estamos agradecidos y bendecimos al Padre por el privilegio que nos concede de estar juntos a través de la transmisión. Así es que antes de entrar a la palabra, si le parece, si cierra sus ojos por unos segunditos donde están, deje de hacer cualquier cosa, desactive sus manos, deje de checar historias en Facebook, en WhatsApp o en cualquier otra aplicación, enfóquese en la palabra. Regálele al Señor el 100% de su atención. Cualquier otra cosa que genere una distracción, desenfóquese. Vamos a estar recibiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿De acuerdo? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora agradecemos mucho que nos das la bendición a través de la transmisión, de poder estar junto con tus hijos, de poder mantenernos en un corazón, en un espíritu. Y agradecemos, Señor, porque tienes, después de este tiempo de alabanza en el que tú has recibido la gloria, una palabra para hablar a nosotros. Oramos porque nuestro corazón esté listo y preparado para lo que tú hoy tienes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la reflexión de esta hora va a ser un tanto, tal vez distinta, pero créanme que hay algo que yo entiendo que viene del Padre y en su momento usted lo va a verificar. La relación que la iglesia tenemos con Israel es una relación en verdad impresionante. En primer lugar, en la relación que tenemos, iglesia con el pueblo de Israel, está de por medio la gratitud. Hay una enorme gratitud a Dios por el pueblo de Israel, principalmente por 4 factores. Número 1, porque a través de ellos Dios nos bendijo con la Biblia. Las 40 personas aproximadamente que participaron para escribir la Biblia, todas eran israelitas, todas venían del pueblo de Dios. En segundo lugar, porque Dios nos dio la fe monoteísta a través del pueblo de Dios. Nadie tenía una fe monoteísta cuando el pueblo de Israel surge, y ellos son los que aportan la fe monoteísta a un mundo politeísta, a un mundo que ha adorado permanentemente deidades. Número 3, la razón más grande de todas. El pueblo de Israel nos ha dado al Mesías, al bendito Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y el pueblo de Israel es precisamente de donde viene nuestro amado Salvador. Y pues gracias a Dios, porque hoy millones de personas en el mundo a lo largo de siglos hemos recibido a través de Cristo y a través de su obra el perdón de pecados y la salvación. Y también porque pues los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, aquellos que continuaron la obra de nuestro Señor, pues eran también del pueblo de Israel. Así que, en primer lugar, tenemos una deuda con Israel, una deuda de gratitud. En segundo lugar, algo que me parece muy interesante, voy a entrar a un terreno un tanto cuanto escabroso, medio espinoso, tiene que ver con lo siguiente. La iglesia no sustituye a Israel en nada. La iglesia no sustituye a Israel. Somos dos pueblos distintos que coexistimos en el plan, en el proyecto de Dios. Los llamados padres de la iglesia, que fueron los hombres que continuaron la labor de los apóstoles,
vinieron a acuñar lo que se conoce como la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo, ahorita la voy a explicar, pero dentro de los padres de la iglesia está Orígenes, está Agustín, está Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, está Justiniano, en fin, personalidades, verdad, impresionantes en su tiempo que aportaron mucho, escribieron mucho, defendieron la fe cristiana y que sin embargo ellos fueron los que fundamentaron la idea del reemplazo. ¿En qué consiste la teoría del reemplazo? La teoría del reemplazo es muy sencilla de entender y es la siguiente. El pueblo judío rechazó al Mesías. Entonces Dios rechazó a los judíos. Y como Dios rechazó a los judíos ya no tienen ningún lugar en el plan de Dios. El plan que Dios tenía para con Israel lo continúa la iglesia. Y esto que parece ser así como que nos guiña el ojo, pareciera ser algo que no es descabellado, es por supuesto que totalmente antibíblico. Es por supuesto. Pero el hecho de que uno ocupe el lugar que otros tuvieron y fracasaron, pues como que nos hace sentir bien, pero no es cierto, eso no es verdad. En esta propuesta que se tiene de la teoría del reemplazo, Israel no tiene ningún lugar, sino solo los judíos que se convierten a Cristo y que finalmente vienen a ser parte de la iglesia, pero no hay más. Hay dos verdades que debo comentar en torno a esto. Primero, la teoría del reemplazo a la luz de la Biblia es un error, por no decir un horror, literalmente. Si tiene duda, en el Nuevo Testamento hay, por supuesto, que porciones bastante amplias que hablan de esto. Yo creo que una de las porciones más claras es Romanos 9, 10 y 11. Estos tres capítulos presentan la teología de Pablo acerca de la coexistencia de judíos y la iglesia, como dos pueblos que coexisten paralelamente. Y por si alguien tiene duda, la pregunta con la que comienza el capítulo 11 de Romanos es, pero una pregunta que pega en el blanco. Dice Pablo en Romanos 11:1, que si Dios ha desechado a su pueblo para siempre, e inmediatamente viene la respuesta, en ninguna manera. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo, entiéndase Israel, para siempre, sino que como en los capítulos previos de Romanos, Pablo argumenta, aconteció a Israel endurecimiento en parte, para que por su endurecimiento los que no nacimos judíos llegáramos a ser parte del pueblo del Señor. Además, Pablo en 1 Corintios 10:32 menciona que hay tres pueblos a los ojos de Dios. Leemos el versículo 1 Corintios 10:32, dice, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Pablo, de manera muy clara, por revelación, presenta que no es lo mismo un judío que un gentil que la iglesia. Y aunque la iglesia está constituida mayormente por gentiles, no somos gentiles. La palabra en griego se refiere a griegos, o sea, no somos griegos, no somos parte de los inconversos en ese sentido, sino que somos un grupo distinto. Entonces, un grupo es los judíos, que está claramente identificado en la Biblia, otro grupo son los gentiles, los inconversos, pero otro grupo somos los que por la gracia de Dios hemos encontrado en Cristo salvación, misericordia y perdón. Ok, ahí le va la siguiente declaración. La teoría del reemplazo detonó el antisemitismo. Posiblemente esto va a ser lo más grave que escuché hoy. Lo voy a repetir. La teoría del reemplazo detonó el antisemitismo. Yo creo que el antisemitismo es una aberración para la gran mayoría de nosotros como cristianos.
lo vemos como no solo es un odio racial, pero es un odio que ha matado a muchos judíos. Terrible. Y yo quiero preguntarle, ¿Jesús era judío o era cristiano? Hay reflexión, no hay más que una sola respuesta, ¿verdad? No pudo haber sido cristiano. Entonces, él vino a fundamentar el cristianismo y el cristianismo viene a partir de su muerte. Él era judío. Bueno, uno de los padres de la iglesia, entiéndase, estoy hablando de los líderes que continuaron la obra de los apóstoles, se llamó Juan Crisóstomo. Usted lo puede buscar en internet. Juan Crisóstomo fue un hombre que lideró la iglesia allá en el siglo IV y es considerado particularmente por el clero romano como uno de los 4 principales líderes de aquellos años. Era un patriarca, así es considerado, era el patriarca de Constantinopla. Resulta que la iglesia que él pastoreaba empezó a frecuentar a los judíos y en su interrelación él percibió que la iglesia se contaminaba. Entonces él escribió 8 homilías que se titulan Contra los judíos. Así se puede encontrar en internet. Contra los judíos. ¿Qué es lo que él dice en estas homilías? Dice lo siguiente. Las sinagogas son un peor lugar que un burdel, que una tienda de bebidas. Son una guarida de sinvergüenzas. Es un templo de demonios, el refugio de bandidos y libertinos, la caverna de los demonios, una asamblea criminal de los asesinos de Cristo. Finalmente él declaró, de acuerdo con los sentimientos de los santos, que odiaba tanto a la sinagoga como a los judíos, diciendo que los demonios habitan en la sinagoga y también en las almas de los judíos, y los describió como aptos para el matadero. Crisóstomo es uno de los primeros en llamar a los judíos asesinos de Cristo. Y la imagen de un pueblo que ha acabado con el Señor, al verlo de esta forma, hizo que la humanidad se volviera contra los judíos. La manera como acuña el término asesinos del Cristo, asesinos del Hijo de Dios, vino a volcar al mundo en contra de los judíos. Y esto es terrible porque para vergüenza nuestra, el antisemitismo, por favor, abra sus ojos. Usted puede decir, pastor, ¿por qué no me habla de mis problemas? Porque Dios está más interesado en otras cosas. No es que nuestros problemas sean menores, sino está interesado en que usted y yo superemos nuestros problemas. Porque ahorita yo le puedo predicar un mensaje acerca del alma y acerca de complicaciones, pero yo entiendo que este es el rumbo que Dios nos da en esta hora. Así que puede parecerle un tanto aparatoso esto, pero créame, Dios nos va a aterrizar en un buen lugar. Lo que es vergonzoso es que el antisemitismo no nace entre los ateos, sino entre los cristianos. Y esto es vergonzoso, porque fue en el seno de la iglesia donde vino a fraguarse el odio en contra del pueblo de Israel. Es algo verdaderamente terrible. Uno de los grandes héroes que los cristianos tenemos se llamó Martín Lutero, el célebre reformador alemán que en 1517 pegó en la catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis y protestó en contra de la venta de indulgencias. Un hombre que vino a traer unos cambios impresionantes. ¿Sabe que una de las bendiciones que trajo Martín Lutero es el canto congregacional? La iglesia no cantaba. A partir de Martín Lutero, la iglesia canta. Una serie de cosas. Él tradujo el Nuevo Testamento al alemán, la lengua vernácula, para que todo el mundo lo leyera. En fin,
Es impresionante lo que Martín Lutero hizo. Bueno, ¿sabe que Martín Lutero fue un antisemita consumado? En el año de 1543, él escribió un tratado llamado Los judíos y sus mentiras. Y en este tratado, con 65,000 palabras, él denostó a los judíos. Escucha algunas de las cosas que él escribió. Él convoca a las autoridades seculares a quemar las sinagogas y las escuelas, a que lo que no arda, que se cubra con tierra, para que no se vea ni una piedra ni una escoria por toda la eternidad. Las casas de los judíos, escribió él, deben ser destruidas y ellos deben ser colocados bajo el mismo techo como gitanos. El Talmud y los libros de oraciones deben ser destruidos y los maestros judíos, los rabinos, deben ser prohibidos bajo pena de muerte, que no enseñen más. Usted puede decir, es impresionante. Sí, el asunto es que por la relevancia del hombre, porque era un reformador, fue un reformador de la iglesia a nivel mundial, lo que él escribió vino a permear en millones de personas. Leía el día de ayer a Bernard Howard, que es un pastor anglicano, que pastoró una iglesia en Manhattan, en Nueva York. Él es judío, pero es pastor, es cristiano. Entonces, déjeme, le leo, copié un párrafo que me pareció muy interesante después de una diatriba que él escribe. El párrafo al que me refiero es este. Dice él: Lutero es para mí tanto héroe como antihéroe, tanto libertador como opresor. Espiritualmente hablando, él ha sido mi maestro, pero en relación a mi familia ha actuado como perseguidor. El trabajo de Lutero fue utilizado, sigue escribiendo él, para preparar el terreno para el holocausto, en el cual mi propia bisabuela fue asesinada y mi tío abuelo y tía abuela fueron brutalmente encarcelados. ¿Quién está escribiendo esto? Un pastor de herencia judía, pero convertido a Cristo. Y dimensiona cómo dentro del seno cristiano se vino a engendrar el antisemitismo y cómo esto ha tenido cosas terribles. Si usted pensaba, por ejemplo, que Hitler era ateo, le tengo noticias. No hay tal cosa. En el libro famoso que él escribe cuando lo encarcelan 5 años, Mi lucha, él dice lo siguiente: aquí estoy. Creo que estoy actuando de acuerdo a la voluntad del Creador Todopoderoso. Buenos días. Defendiéndome de los judíos, estoy luchando por las obras del Señor. Ahora, usted había imaginado, yo creo que uno de los personajes más fascinantes en el sentido negativo de la historia es Hitler. Es impresionante el tipo. Por todo el año que hizo. Fíjense, estaba leyendo que se ha considerado que, tratando de entender qué era lo que había en el corazón de Hitler en contra de los judíos, que el bisabuelo de Hitler era judío. Y que un sobrino suyo llegó a amenazarlo diciendo que si él no hacía ciertas cosas, que iba a sacar esto público, porque todo el tiempo su odio hacia los judíos fue conocido. Finalmente el sobrino fue muerto y esto no se conoció hasta después, hasta años más recientes, que se sabe que lo más probable es que en este hombre, que no era alemán, que era austrohúngaro, tuviera sangre judía, pero él aborrecía. Pero ¿saben qué había detrás de eso?
toda una teología. Él amaba a Martín Lutero. En uno de los peores masacres que él hizo en 1938, dijo que lo hizo en honor a Lutero. ¿Verdad que este tipo de cosas chocan con la teología, la manera como uno posiblemente piensa? El Papa que estuvo en Roma mientras Hitler estaba en Alemania fue Pío XII. Se le llama el Papa cómplice porque él guardó silencio y en lugar de enfrentar desde la perspectiva del poder de la iglesia romana a Hitler, él cayó, no hizo absolutamente nada. Pero repartieron una oración que se hacía en todas las diócesis alemanas. La oración era esta: recuerda, oh Señor, nuestro Führer, cuyos secretos profundos tú conoces. Protégelo con tu incansable bondad. Dale la victoria del cielo sobre su adversario. ¿Saben que en ese tiempo la fotografía de Hitler se puso en todas las escuelas católicas? Se puso dentro de recintos donde la iglesia romana tenía hegemonía. Y había un respeto hacia el Führer. Por eso en el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II planeó llevar a cabo el famoso tiempo, lo que fue la Semana Mayor del año 2000, ahorita me acuerdo del término que se usa para hablar de esta festividad, que es cada 50 años también para el caso de la festividad del pueblo de Israel. Bueno, y en el año 2000, el Papa Juan Pablo II lo que planeó fue llevar a cabo un evento de reconciliación en el que el pueblo católico romano pidiera perdón por todas las atrocidades cometidas contra los judíos. Esto fue un parteaguas, hace 20 años que sucedió esto. Y bendito sea el Señor, porque al menos reconocieron la responsabilidad. Y no nos estamos refiriendo solamente a su silencio, y no se estaba refiriendo solo a su silencio en el tiempo de Hitler. Estaba de por medio las cruzadas, a partir del año 1092, 1093. Estos esfuerzos militares para recobrar los lugares santos donde mataron a diestra y a siniestra judíos. La Inquisición, en donde miles de judíos fueron muertos también por cuestión de su fe. Y tuvieron que aceptar la responsabilidad. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? De que lamentablemente todo esto se dio dentro del cristianismo. En el cristianismo se vino a fraguar, se vino a originar el antisemitismo, y esto es para pura vergüenza nuestra, porque no es algo que nos pueda llenar en absoluto de orgullo. Bendito sea Dios que en el día de hoy la perspectiva cristiana es otra. Bendito sea el Señor. Yo creo que es una de las grandes bendiciones que tenemos. Por favor, entiéndase, apenas el siglo pasado, muchas personas, cuando yo me convertí, muchas personas mantenían la teoría del reemplazo. Muchos líderes cristianos mantenían la teoría del reemplazo. Había mucha gente que percibía que la iglesia sí había sustituido a Israel. Entonces, gracias a Dios, porque en este tiempo tenemos claro que no hay tal cosa, que Israel es un pueblo y nosotros somos uno y otro, y que estamos profundamente agradecidos y alabamos a Dios porque nos ha regalado a través del pueblo de Israel tantas bendiciones. Y bendecimos al pueblo de Israel y no nos cansamos de bendecir al pueblo de Israel, a los judíos, donde quiera que se encuentren. Miren nada más hasta dónde nos llevó el argumento de la teoría del reemplazo. Pero hay algo que el Espíritu Santo quiere de manera particular enfocar en nuestro corazón en este domingo, y tiene que ver con la manera como el pueblo de Israel nos ha aportado a través de sus fiestas. Hay 7 fiestas principales en el pueblo de Israel. Hay un par, que es la fiesta del Purim y la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces,
que no me voy a referir, pero hay 7 que son las fiestas principales. La primera de todas es, ya lo sabemos, Pascua. Todo comienza con Pascua, Pascua del origen al pueblo de Israel. Y esta fiesta nos habla de Cristo, porque claramente la Biblia dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Es decir, esta festividad de la Pascua tiene la aplicación en que ahora los hijos de Dios tenemos en Cristo lo que Juan dijo, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Bendito sea el Señor por la muerte del amado Jesucristo. Entonces, la primera es la Pascua. La segunda es los panes sin levadura, ácimos, que en el tiempo actual han venido a fundirse en una sola. La Pascua e inmediatamente vienen 7 días en los que se limpia, cada judío hace una limpieza, es impresionante el tipo de limpieza que hacen, donde algunos hasta con lupa buscan que haya levadura y la encuentran y hacen una limpieza de cualquier lugar donde haya levadura en su casa y la sacan. Se deshacen de todo lo que es leudado. Y esto de acuerdo a lo que son los 7 días posteriores a la Pascua. Y esto, fíjese cómo dice la Escritura en 1 Corintios 5, 7 y 8. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y esto nos habla de que uno debe quitar lo que lo infle, lo que distorsione la personalidad. El pecado en cualquiera de sus formas viene a ser así. La tercera fiesta es la fiesta de las gavillas, o las primicias se le llama también. No debe confundirse con la que sigue, que es Pentecostés. Entonces, la tercera fiesta es gavillas. Y me llama mucho la atención que es terminando la Pascua 2 días, cuando ya el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, lo primero, la primer gavilla de cereal que se cosechaba era presentada delante del Señor. ¿Qué es el mensaje que esto tiene para nosotros? Es muy interesante. Dejen que la Biblia hable. Fíjense lo que dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Le doy un momentito para que usted lo encuentre. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pascua nos habla de su muerte. Ácimos nos habla de la limpieza consecuente y primicias nos habla de la resurrección de Jesús. Ahí están las fiestas. Y el mensaje, en estas 3, el mensaje impresionante que se comunica. Viene la cuarta fiesta. Y la cuarta fiesta es Pentecostés. Pero Pentecostés es un nombre griego, el nombre hebreo es Shavua, que significa semanas. ¿Por qué se le llama semanas? Porque a partir de la primera gavilla, de esta fiesta, la primera gavilla, esta celebración, se contaban 7 semanas. Y al siguiente día de las 7 semanas, es decir, el día 50, se llevaba a cabo Shavua, la fiesta de las semanas. Entonces, eran los primeros frutos. Mientras que Shavua son los primeros frutos, la de la gavilla es una gavilla solamente. La resurrección de Cristo. Pero acá, en el caso de Shavua, tiene que ver con Pentecostés y todos hemos leído el capítulo 2 del libro de los Hechos acerca del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos trae el capítulo 2? La bendita presencia del Padre a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que trajo como consecuencia? Fruto. Shavua nos habla de la cosecha. ¿Y qué pasó? 3,000 personas se convirtieron el día de Shavua, el día de Pentecostés. Entonces, lo que está de por medio, bendito sea el Señor,
es el cumplimiento de estas fiestas en nuestros días. Viene la quinta, y quiero hacer aquí una referencia a los tiempos. Las tres primeras se llevan a cabo al inicio en primavera. Pascua, Ácimos y la Gavilla. Luego hay un espacio de 50 días hasta Pentecostés, la fiesta de las semanas. Pero luego vienen las tres últimas fiestas que son llamadas las fiestas del otoño. Y la quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. ¿Saben cuándo se celebra la fiesta de las trompetas? Hoy. Hoy es la fiesta de las trompetas. El pueblo de Israel está celebrando la fiesta de las trompetas. Nada más que resulta que después del cautiverio, la fiesta de las trompetas vino a tener otro nombre, y el nombre es Rosh Hashanah, que es cabeza de año. Entonces, el pueblo de Israel tiene el año religioso que comienza en Nisan o en Aviv, y el año civil que comienza en Tishri, que comienza precisamente hoy. El pueblo judío en todo el mundo está celebrando Año Nuevo. Llegamos al 5781. ¿5781 qué? Pues ¿saben de quién es el cumpleaños? De Adán. 5781 años de que Adán fue creado por Dios. Es esto lo que se celebra, en la creación de todas las cosas. Así que el pueblo de Israel sitúa 5781 años atrás el inicio de todo, y a partir de ahí mantiene año con año la celebración. Así que hoy es la fiesta de las trompetas, 5781 años. Pero es muy interesante que de todas las fiestas, esta es la fiesta que tiene menos relevancia. Hay escritores que se refieren a ella como un misterio. Ahorita vamos a tratar de entender qué es lo que esto significa. Pero el día de hoy da lugar a las siguientes dos festividades. La semana que entra, el domingo que entra, vamos a tener la siguiente festividad. Y la siguiente festividad, fíjense, antes de comentar esto, a partir de hoy, la siguiente semana son los llamados los 10 días terribles. Qué cosa, ¿no? Que un año empiece así. Cada año para el pueblo de Israel comienza así. Es Rosh Hashanah, en donde todo el mundo se desea que sea un año bueno, que sea un año dulce, pero le siguen años de juicio, días de juicio. Estos son días de juicio, que si la gente no se arrepiente, puede perecer. Esa es la perspectiva judía. Y luego esto da pie a que el próximo domingo se va a celebrar, ¿qué cosa? Yom Kippur, el día de la expiación. Pegadito, una semana. Acaba de ser el año nuevo y a la semana viene Yom Kippur, el día que le llaman del perdón. La Biblia le llama de manera muy clara el día de la expiación. Levítico 16 es el centro del mensaje, que nos habla nuevamente del sacrificio de Cristo y cómo había los dos animalitos, uno se sacrificaba, otro era por Azazel, se echaba al desierto, y la Biblia dice, como el Salmo 103, que Dios hace alejar nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero el otro era sacrificado, y era el único día en el que el sumo sacerdote entraba con la sangre dentro del lugar santísimo. Eso es el próximo domingo. Y luego, en 15 días, viene la otra fiesta, Sukkot, tabernáculos, donde los judíos salen de sus casas y por 7 días viven en casitas hechas por ellos. Ahí es toda una experiencia que viven los niños, porque en las cocheras, en los parques, habilitan ahí casas improvisadas, y ahí están, recordando el tiempo que el pueblo de Israel vivió saliendo de la tierra de Egipto. Pero regresemos a trompetas. Esta fiesta que se está celebrando hoy, ¿por qué
cuando Dios establece la fiesta es trompetas, pero al paso del tiempo se convierte en algo que no es bíblico. O sea, Rosh Hashanah no lo vamos a encontrar en la Biblia. Esta celebración de Año Nuevo no está en la Biblia. Es algo que es histórico, pero no es bíblico. La historia habla de la fiesta de las trompetas. Por cierto, ¿cómo se celebra cada año la fiesta de las trompetas? Tocando la trompeta, el shofar. ¿Saben que en este año el shofar no se tocó? ¿Por qué? Porque cayó en Shabbat. Y los Shabbats es silencio. Y entonces hay comentaristas que dicen, un humilde Shabbat pudo más que el año nuevo. Y no se tocó la trompeta. Sin embargo, está establecido por Dios esta fiesta. Cada año, a inicio de Tishri, porque es el inicio del año, es el inicio del séptimo mes, debe tocarse la trompeta. ¿De qué nos habla esta fiesta a nosotros como hijos de Dios? Hay un mensaje, y con esto estoy terminando. 2 textos del Nuevo Testamento. Primera de Corintios y primera a los tesalonicenses. Comencemos con primera a los Corintios, capítulo 15, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15. Los versículos 51 y 52 dicen así. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cada festividad judía tiene que ver con una profecía que aplica a nosotros. Sukkot, que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel, nos habla del tiempo del milenio, cuando habremos de habitar en la tierra bajo el reinado de Cristo. Porque la Biblia dice que la fiesta que todos vamos a celebrar, todas las naciones, va a ser Sukkot, según el libro de Zacarías. Dice que todos los sobrevivientes, según el capítulo 14, todos los que van a sobrevivir de la batalla de Armagedón, dice que van a llegar a Jerusalén a celebrar tabernáculos. Impresionante. Vas a ver un día en el que vamos a participar de la fiesta de tabernáculos. Así que, ¿y esto cuándo va a ser? En el milenio. Así que todas las fiestas tienen su aplicación. Pero ¿qué hay de las trompetas? Fíjense lo que dice Pablo. He aquí les digo un misterio. Aquí hay algo escondido. La fiesta de las trompetas no está clara, su intención es algo vedado. Pero dice aquí Pablo, les digo un misterio. Y luego añade, no todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir. Pero hay personas que sin morir van a ser transformadas. Todos seremos transformados. En un momento, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego menciona, ¿cuándo? A la final trompeta. Ese evento se va a anunciar con la trompeta. Y luego añade, porque se tocará la trompeta. Y cuando la Biblia está hablando de la trompeta, no está hablando de lo que la mayoría conocemos como trompetas, que se usan en orquestas, sino está hablando del shofar, está hablando del cuerno de carnero que ha pasado por un proceso y que está listo para ser tocado. Entonces, dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y luego nosotros seremos transformados. La Biblia habla de que va a ser tocada la trompeta para anunciar algo que es un misterio, algo que va a suceder en un instante. La Biblia habla de una transformación, porque tenemos un cuerpo, pero va a haber una transformación a nuestro cuerpo. Alégrense un poquito,
Si no estamos tan contentos con algo, algo va a sucederle a nuestro cuerpo. Seremos transformados, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Ya ve que muchos pasan por un proceso de que les quitan, les ponen operación. No vamos a necesitar nada. El Padre nos va a cambiar. En un momento, en un instante va a hacer algo. ¿Ok? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Quiere estar de pie en su casa? Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. El versículo 16 informa lo siguiente, anuncia lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que una de las doctrinas que últimamente más ha sido atacada es la doctrina del rapto. A mí me causó un poco de crispación escuchar a uno de los predicadores en español, que más merecen mi respeto, hablar en contra del rapto y dudar de la doctrina. Bueno, puede dudarse del término, pero la Biblia dice que va a ser en un momento y que va a ser con trompeta de Dios, que el Señor va a descender y que va a haber una resurrección y que luego nosotros los que hayamos vivido, los que hayamos estado hasta el regreso del Señor, juntamente con los que mueren, nos encontraremos, dice, con el Señor en las nubes. La Biblia lo presenta como un misterio, es cierto, pero sabe, nuevamente se aluda a la trompeta. Déjeme decirle algo que muchos comentaristas judíos cristianos creen, que el rapto va a ser un día como hoy, en la fiesta de las trompetas. Cuando se toquen los shofares, los judíos se van a unir a los shofares, las trompetas, porque la Biblia dice con voz de arcángel. La trompeta del arcángel con trompeta de Dios, la misma trompeta de Dios se va a escuchar aunada a los shofares. Y entonces, en un instante, nos iremos a la presencia del Señor. Pastor, ¿por qué hablar de algo así hoy? Precisamente porque hoy es trompetas. Y en segundo lugar, porque nuestra salvación está más cerca que nunca. Vamos a estar de pie ahí en su lugar. ¿Qué le parece si levanta sus manos y le dice, Señor, yo con tantas cosas que tengo ahí en mi cabeza, cargas y preocupaciones, pero confío en ti? ¿Por qué no le dice, Señor, un día me voy a encontrar contigo y esto me da descanso, esto me da alegría? Y usted tal vez que aún no ha decidido aceptar a Jesús, decirle sí a Jesús, ¿por qué en esta hora no le dice, Señor, yo te recibo, yo te conozco, yo quiero conocerte? Dígale, yo entrego a ti mi vida. Ya no quiero vivir una vida lejos de ti. Dame la gracia de tener un genuino arrepentimiento en este tiempo complicado, en este tiempo difícil, que mi vida reaccione correctamente a lo que tú esperas. Entrego mi vida a ti. Levanto mi corazón y te digo, Señor, recíbeme. Tú eres mi Dios. Señor, te damos gloria y te damos honor. En esta bendita tarde reconocemos que tu palabra es verdad. Un día nos vamos a encontrar contigo. Bendecimos a tu pueblo Israel. Cómo ha sufrido tu nación. Por eso, lamentablemente, está tan vacunada en contra del cristianismo, pues el cristianismo es lo que más les ha hecho sufrir. Perdónanos, Dios. Que podamos bendecir a los judíos y que cada día más lleguen a conocer al Mesías, a Jesús.
Señor, cuando tú determines que estemos listos para volar, para encontrarnos contigo. Gracias, Dios. Podemos cantar. Cantamos. Gracias, Dios.